Juan capítulo 6, versículos 52 al 59. John 6, and we're going to go from 52 to 59. Dice la palabra del Dios: los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. John 6, starting in verse 52. The Jews then disputed among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, whoever feeds on me, he also will live because of me. And this is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Jesus said these things in the synagogue as he taught at Capernaum. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, una vez más en esta tarde por venir, Señor, ante usted para poder escuchar su palabra, Señor. Pido, Señor, que sea usted poniendo palabras en mi boca para poder traer palabras de vida, Señor, a su pueblo. Gracias le damos, Señor, por las Escrituras y por lo que usted ha dejado para que nosotros podamos indagar en ellas, Señor. Gracias le doy en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Please take a seat. Quiero empezar en esta tarde I want to start this evening leyendo dos escritos de los padres de la primera iglesia en el primer siglo. reading two of passages from church fathers. Uno de ellos es Justino Mártir. One is Justin Martyr. En el año 1155, In the year 155, en su primera apología en el capítulo 26, in his first apology in chapter 26, él dijo: esto es lo que hemos aprendido, he said, this is what we've learned, que los demonios malignos han indagado estas calumnias contra nosotros, that the evil demons have sunk their claws into us, acusando falsas de comer carne humana y beber sangre, accusing us of eating flesh and drinking blood, cosas que ni siquiera nos es lícito presenciar. things that are not even allowed for us. Algunos años más tarde, A few years later, Tertuliano en el año 197, Tertullian in the year 197, en una de sus apologías en el capítulo 7, in one of his works in chapter 7, también dijo lo siguiente: he said this, se dice que somos los más malvados de los hombres, they call us the worst of men, of all men, culpables de incesto culpable of incest y de banquetes antinaturales. and of unnatural banquets. Dicen que uno que es aceptado en el cristianismo, They say one who's accepted in Christianity, asesinando a un infante, they're murdering an infant. y que en los ritos más secretos matamos al bebé And in the most secret rituals, kill babies. y nos lo comemos. And they eat them. ¿Quién podría creer tal cosa? Who could believe such a thing? Aún entre donde hay una sed genuina por sangre humana,
even among brothers in the flesh. En el estadio este tipo de crueldad no se habla. Not even in the stadium is that cruelty spoke of. Aquí encontramos dos declaraciones de los primeros padres de la iglesia. We find two declarations here from the church fathers. En el año 155 y 197, In the year 155 and 197, en el segundo siglo después de que Cristo vino al mundo, the second century after Jesus had come to the world, nosotros encontramos dos hombres ofreciendo ofensa en contra de lo que estaba sucediendo en la iglesia. we find two men giving an offense of what the church is doing. Estos hombres están yendo en contra de lo que la gente estaba creyendo en aquel entonces. They're going against what people are saying about the church. Ahora, la apología que ellos están presentando es una apología que nosotros no la vivimos ahora en día. The defense that they're defending is something we don't defend today. Estos hombres estaban ofreciendo defensa en contra del canibalismo. They were being accused of cannibalism. Nosotros como iglesia podemos decir, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando estos hombres? And the church, we would ask, what in the world are these guys talking La about? iglesia en los primeros siglos fue perseguida por el texto que nosotros estamos leyendo. The church of the first century was persecuted because of the text we just read. Los romanos pensaban de que la iglesia se reunía The Rome thought that the church was together para comer y beber sangre humana. to eat and drink flesh and blood human. Como flesh dice and blood. Martis, calumnias contra los cristianos. As the martyr columnist said against Christians, it Era algo tan atroz was something so unthinkable que la iglesia estaba sufriendo. that the church was suffering. Tertuliano dice, ni ustedes en los estadios, Tertullian said, you don't even in your stadiums, con la sed de venganza que ustedes tienen, o la sed genuina por sangre, with a true thirst for blood among you, hablan de ese tipo de crueldad. speak of such cruelty. Si nosotros nos ponemos en el siglo donde nosotros vivimos ahora en día, If we set ourselves in the century where we live today, podemos ver dos picos totalmente diferentes. we see 2 points that are completely different. En el primer siglo la iglesia era perseguida por canibalismo. In the first century, the church was persecuted for cannibalism. Y ahora en el siglo que nosotros vivimos, Now, in the century where we live, la iglesia católica afirma the Catholic Church affirms que cuando ellos toman la Eucaristía, when they take the Eucharist, ellos comen y beben literalmente la sangre de Cristo. they eat and drink literally the blood and body of Jesus, A lo que ellos llaman la transustanciación. what they call transubstantiation. Es más, en el Concilio de Trento, In the Council of Trent, después de que la reforma protestante explotó, after the Protestant Reformation exploded, estos hombres se reunieron these men came together. y dijeron que toda persona iba a ser anatema They said, everyone is anathema. cuando ellos dijeran que Cristo no estaba presente ni en el pan ni en el vino. If they said Christ isn't present in the bread or the wine. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta The tarde question we must ask this evening, es ¿qué trató de decir Jesús what was Jesus saying? cuando dijo tienen que comer y beber mi sangre? Well, he said, you must eat and drink my blood. Ahora, como era esperado, la respuesta de los judíos The Jews were waiting for en an el answer. versículo 52 In verse 52, se dio por parte de lo que Jesús dijo en el versículo 51. it's a little bit repeating of what Jesus said in 51. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. I am the living bread that came down from heaven. Si alguien come este pan, vivirá para siempre. If anyone eats of this bread, he will live forever. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. And the bread that I give for the life of the world is my flesh. Nosotros vemos a Jesucristo apuntando directamente We see Jesus pointing directly
a lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario al morir por los suyos. of what he was going to do on Calvary's cross, dying for his own. Esta declaración no agradó al sistema religioso preponderante en ese entonces. This religious system couldn't handle it. Y la pregunta que nosotros vemos en el versículo 52 The question we see in verse 52 es la respuesta de lo que Cristo había asegurado. is the answer of that Christ surely gave. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? How can this man give us his flesh to eat? Ahora, tal vez nosotros podemos pensar en este momento, Maybe we could think in a moment, esta gente era ignorante. these people are ignorant. Esa era la forma como los judíos trataban de conseguir más respuestas a sus preguntas. This is how the Jews wanted more answers to their questions. Nosotros lo podemos ver muchas veces cuando Jonathan está predicando. We see it many times when Jonathan's preaching. Lo primero que él dice, yo quiero empezar con una pregunta. He starts and he says, I want to start with a question. Él quiere que ustedes en sus mentes empiecen a elaborar una respuesta durante el mensaje. He wants you to work on an answer through the message. Y aquí están los judíos siguiendo al ataque. Here is the Jews continue to attack. ¿Cómo puede este hombre darnos a beber su sangre y a comer su carne? How can this man give us his blood to drink and eat his flesh? Nosotros podemos pensar, son ignorantes al pensar de esa forma. We could think these are ignorant people thinking like this. Pero cuando Jesús habló de esta forma, But when Jesus spoke in this way, Jesús estaba apuntando directamente al sistema sacrificial que ellos tenían. Jesus was pointing directly at the sacrificial system they had. Nosotros tenemos que saber el contexto de lo que estamos estudiando. We have to know the context of what we're studying. Jesús se encuentra en la sinagoga de Capernaum. Jesus finds in the synagogue of Capernaum. Cuando Juan cambia su plática de los judíos, When John changes the conversation of the Jews, él apunta directamente al sistema religioso que había. he points directly at this religious system that there was. Así que toda esta gente empezó a preguntar, no la multitud, sino que los dirigentes de la sinagoga. So the multitude saying, no, not to the multitude, but to the directors of the religion. Ellos querían oír más de Cristo, querían saber quién era en sí. They wanted to hear more of Christ, wanted to see who he was. Jesucristo les dice, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Jesus says, I am the living bread that comes down from heaven. El que coma de mí, The one who eats of me, el que beba de mí. the one who drinks of me. Ahora, cuando nosotros miramos el capítulo 6, When we see in chapter 6, más de 7 veces Jesucristo ha venido mencionando la misma forma de hablar. more than 7 times Jesus is saying the same thing. Versículo 32, él dice, yo soy el pan del cielo. In verse 32, he says, I'm the bread of heaven. En el versículo 33 dice, yo soy el pan de Dios. In verse 33, I'm the bread of God. En el versículo 35 y 42 dice, este es el pan de vida. In 35 and 48, it says, this is the bread of eternal life. En el versículo 50 dice, Él es el pan que está descendiendo del cielo. Verse 50, this is the bread that is coming down from heaven. En el versículo 51 dice, este es el pan vivo. In verse 51, this is the living bread. En el versículo 58 Él vuelve a decir, Él es el pan que descendió del cielo. Verse 58, he says again, this is the bread that came down from heaven. Ahora, no es que Cristo esté diciendo, yo soy 7 tipos de panes. Jesus isn't saying, I'm 7 types of bread. Él está diciendo, yo soy el único pan. He says, I'm the only bread. El único pan que les puedo dar vida y puedo saciarlos The only bread that can give life and satisfy you de su hambre espiritual. of your spiritual hunger. Es como que Jesús está utilizando una metáfora, It's like Jesus is using a metaphor, hablando la realidad y aplicando una metáfora. speaking of the reality and applying the metaphor. Él está tratando de decir, yo soy suficiente para ustedes. He's trying to say, I'm sufficient for you. Ustedes no necesitan nada más afuera de mí. You don't need anything outside of me. No necesitan de que alguien más le venda lo que ustedes no tienen que comer. You don't need someone else to sell you what you don't have to eat. Ahora, cuando tú miras cada vez que Jesús repite estas palabras, When you see that Jesus repeats these words, la palabra que viene es el versículo 48 a tu mente. what should come to your mind, Yo soy el pan de vida. I am the bread of life.
Él dice, yo soy suficiente. He said, I'm enough. No necesitan nada más afuera de mí. You don't need anything outside of me. Ahora, el texto clave en estos versículos que acabamos de leer, The key text in the verses we just read, y para que nosotros comprendamos todo el contexto enterrado en medio de los textos que and leímos, so that we understand the context in what we just read, es el versículo 51, terminando el texto. is the verse 51, the last part of the verse 51. Yo soy I am el pan de vivo que descendió del cielo. the living bread that came down from heaven. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. If anyone eats this bread, he will live forever. Jesucristo ya se había presentado como el pan vivo que descendió del cielo. Jesus has presented himself as the living bread that comes down from heaven. Ahora terminando el texto. Finishing the text. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es And, mi carne. and the bread that I give for the life of the world is my flesh. O sea, cuando nosotros leemos este texto, When we read this text, nosotros no podemos ni ponernos en la situación de los católicos romanos ahora en día. we cannot set ourselves in the place of the Roman Catholics of today. No podemos tomar esa postura We can't take that position. porque eso se considera una blasfemia en contra de las escrituras mismas. That is a blasphemy against the scriptures. Porque si así fuera, tuviéramos que estar sacrificando a Cristo todos los fines de semana. Because if that was so, we would have to crucify Christ every week. Ahora, Hebreos 10, capítulo 10, Hebrews 10:10 dice, por esa la voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecido una sola vez para siempre. says, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Cuando Jesucristo está diciendo, el pan que yo daré es mi vida, When Jesus says the bread that I give is my life, Él está hablando de que Él se ofrecerá en sacrificio perfecto por la vida de los suyos. he's saying, I will offer in a perfect sacrifice for my own. Luego cuando tú vas a Hebreos capítulo 10 del 11 en adelante, When you go to chapter 10 of Hebrews 11 and through 14, el autor del libro de Hebreos trata de explicarnos cómo es que esto sucederá. the author of Hebrews explains how is this. Jesucristo vino al mundo y se entregó una vez por siempre. Jesus Christ came to the world and offered for all time one single sacrifice. Una vez por siempre hizo santo a los suyos. Once for all time, he made holy his own. Jesucristo no necesita ser crucificado todos los fines de semana para que nosotros logremos santidad. Jesus doesn't need to be sacrificed every week. Una vez por siempre. Once for all. No es necesario de que nosotros vivamos eternamente en la postura que tienen los católicos. It's not necessary that we eternally sacrifice Christ like the position of the Catholics. Ahora, si tú tomas esa posición por un momento en tu mente If you take that position for your mind in a minute, y lees el texto que nosotros estamos estudiando en esta for a tarde, minute and read the text we're reading this evening, ni para ellos aplica lo que ellos mismos enseñan. they don't even apply what they teach. Porque si comer la hostia y tomar el vino fuera lo único que necesitáramos para ser salvos, Because if it was just eating of that and drinking of that to be saved, ese es el asunto que ellos tratan. that would be the only thing that they deal with. Cada vez que ellos comen el pan y el vino, Every time they eat the bread and drink the wine, ellos dicen, es Cristo el que está ahí. they say it's Christ that's there. Así que si nosotros tomáramos esa postura, If we took that position, o más bien dicho, si nosotros miramos la postura desde el lado de ellos, or if we saw their position, eso no fuera suficiente. it wouldn't be enough. Porque lo demás que ellos enseñan Because they also teach estaría de más. that you have to do more, and that would be Ellos other. dicen, solo con comer la Eucaristía es suficiente. They say if you just eat the Eucharist, it's enough. Pero ellos le exigen a la iglesia que tienen que hacer obras para poder ser salvos. But they exhort the church, you've got to do works to be saved. Así que esa postura que ellos tienen es totalmente antibíblica. So the position they have is completely anti-biblical. También no podemos tomar la postura que tenían los primeros, que tenían en la primera iglesia, We also can't take the position that some had in the first church, o más bien dicho, los perseguidores de la or iglesia. the persecutors of the church.
Porque ellos pensaban de que los cristianos comían literalmente la carne de Cristo. They thought that Christians were saying they were literally eating the flesh of Jesus. Es como que Cristo los había invitado literalmente a comer su carne. Like Christ literally invited us to come eat his flesh. Lo que Jesús está exponiendo en este texto es una metáfora. What Jesus is showing here is a metaphor. Así que una pregunta que nos podemos hacer en esta tarde es ¿qué es una metáfora? A question we must ask is, what is a metaphor? Bueno, una metáfora es comparar algo importante It's to compare something important, o lo más importante de una cosa or the most important of y something, figurativamente trasladarlo a otra. and figuratively translate it to something else. Jesús está poniendo metafóricamente como el pan vivo que descendió del cielo. Jesus is talking metaphorically about the living bread in the scripture. Él no está diciendo vengan y coman de mí literalmente. He's not saying come and eat me literally. Él está diciendo yo soy el único que puedo saciar. He's saying I'm the only one that can satisfy. Yo soy el único que puedo darles vida. I'm the only one that can give you life. Así que la invitación de Cristo no es solamente a que vengan a Él, The invitation is not only that you come to him, sino que crean en la obra redentora que Él va a hacer en la cruz del but you Calvario. would believe in the redemptive work he's going to do in Calvary's cross. Esto es lo hermoso de lo que Cristo está explicando en este That is the texto. beauty of what he's explaining here. Yo sé, muchos van a decir, hermano, pero repetitivamente tantas veces, But you're going to say, well, brother, he repeated it so many times. muchas veces tiene que repetirse y repetirse las palabras. Many times that something's repeated, Algunas personas dicen que en el repetir está el aprender. they say, and some people say, in repeating something, you learn it. Ahora, ¿qué está diciendo Cristo? What is Christ saying? Tienen que creer completamente en la obra de redención que yo voy a hacer por ustedes. You must believe completely in the work of redemption that he's going to do. Yo daré mi cuerpo en sacrificio vivo por los míos. I'll give my life in a living sacrifice for my own. Y Jesús lo hace tan cercano que se compara a Él como el pan y el vino. And he does it in a way, he compares himself to the bread and the wine. Ahora nosotros sabemos, tú puedes venir una vez y comes, We know that you can come once and y eat, eso no es suficiente para toda tu vida. to eat and drink. That's not enough for your whole life. Así que yo creo que esto es el ejemplo perfecto lo que Cristo está utilizando. It's a perfect example that Jesus is using. Tú necesitas comer y beber continuamente para mantenerte vivo. You need to eat and drink continually to be alive. Cuando tu hijo nace por primera vez, When your child is born o más first, bien dicho, cuando tu hijo nace, when your child is born, la pacha que tú le das, o más bien dicho, la leche que tú le das al nacer, the milk that you give them when they're born no le es suficiente para toda su vida. is not enough for their whole life. Así que día a día tú tienes que estar 1, 2, 3, 4, 5 veces al día dándole de comer, Every day you must give them to eat all day porque él necesita comer para poder crecer. because they need to eat to grow. Él necesita comer para poder subsistir. They need to eat to be sustained. Él necesita beber porque necesita saciar su sed. They need to drink to be satisfied. En ningún momento de la historia tú le das una vez de comer a tu hijo y lo dejas allí por siempre. There's never a time that you give your child to eat and just leave them. Así que Jesucristo toma esta analogía So Jesus takes this analogy. y la pone enfrente de estos hombres He puts it before these men. y les dice, yo soy el pan And he says, I'm the bread. y yo soy el vino. I'm the wine. Es algo fácil de entender, This is something easy to understand. pero hay algo que nosotros debemos de comprender también. There's something that we should understand as well. Que las cosas espirituales solo se pueden entender espiritualmente. Spiritual things can only be understood spiritually. Muchas veces nosotros podemos oír grandes mensajes predicados de un púlpito We can hear great messages preached from the pulpit. y de la misma forma como nosotros entramos a la iglesia, de la misma forma podemos salir. And the same way we enter church, we leave. Así que aquí está Cristo diciendo, yo soy suficiente. Here's Christ saying, I am enough. Yo soy el único que puedo darles vida. I'm the only one that can give you life. Yo soy el único que puedo alimentar sus corazones I'm the sedientos only one that espirituales. can satisfy your heart. Ahora, Él promete algo más en este texto. He promises something else in the text. Y es que el que coma de Él tendrá vida eterna. As whoever eats of him will have eternal life. Cuando nosotros leemos el versículo 52 When we read verse 52, y nosotros nos ponemos a pensar por un momento, we think for a minute.
La mentalidad que los judíos estaban poniendo en esta situación, the reality the Jews are putting to this situation. podemos pensar, pero ¿qué es lo que están preguntando estos hombres? And we could ask, what are they asking? No podemos entender la forma como ellos lo están haciendo. Maybe we can't understand the way that they're asking. Pero eso no nos debe llamar tanto la atención. But we shouldn't put much attention here. Lo que nos debe de llamar la atención es la forma como Cristo les contesta a ellos. We should pay more attention to how Christ responds. Imagínate una mañana de domingo. Imagine one Sunday morning. Aquí estamos recibiendo la clase dominical. We're here in Sunday school. Y está hermano AJ dando su clase dominical. And here is Brother AJ teaching Sunday school class. Y a medida él va caminando en la clase dominical, And he's walking through Sunday school class. llega un momento en que tú te pierdes en lo que él está hablando. There's a moment where you get lost in what he's saying. El hermano, como todo maestro, Brother, like a great teacher, dice, ¿pueden hacer sus preguntas? you can ask your questions. Entonces tú vienes con tu duda y la preguntas. And you bring your question, you ask. Pero imagínate que hermano ella, y en vez de darte una pregunta fácil de que tú entiendas, Imagine, Brother AJ, instead of giving you a response that you could easily understand, empieza a llenarte una pizarra llena de números. he starts filling up a whiteboard full of numbers. Y tú vas a decir, ¿qué pasó aquí? And you say, what happened here? Yo solamente quería una respuesta fácil de entender. I just wanted something easy and clear to understand. ¿Por qué este hermano me puso las cosas más difíciles? Why did you make things more complicated? Aquí estamos en el mismo problema con los judíos. Here we are in the same problem with the Jews. Ellos querían una pregunta fácil de entender. They wanted an easy answer to understand. Ellos solo querían que Jesús les dijera cómo era la forma como ellos iban a beber y comer de él. They just wanted to know, how can we eat him and drink him? Pero cuando nosotros miramos la respuesta de Cristo, But when we see the response of Christ, es como que se sintieron más perdidos de cómo comenzaron. it's as though they're farther lost than when they started. Cuando tú miras del versículo 52 en adelante, When you see in verse 52 and following, tú puedes pensar, estos judíos quedaron más perdidos que como que comenzaron. they were farther lost than when they began. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? We ask, what happened here? ¿Por qué Cristo siendo el maestro por excelencia no solamente les pudo dar una respuesta fácil? Why is it that Jesus, being a teacher, couldn't give a more simple answer? ¿Por qué no solamente les dijo, yo vengo a morir por ustedes en la cruz del Calvario para redimirlos de sus pecados? Why didn't he just simply say, I'm going to die for you on Calvary's cross? ¿Por qué no solamente les dijo, voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar? Why didn't he just say, I'm going to die, I'm going to be buried, on the third day I'm going to rise? Y lo único que tienen a hacer es creer en la obra que yo voy a hacer And por all you ustedes. have to do is believe. Pero la respuesta, The answer? ¿qué pasó, Cristo? What happened, Christ? ¿Por qué no les dijiste lo más fácil? Why didn't you tell him the easiest thing? ¿Por qué a veces es tan difícil comprender mensajes tan fáciles que vienen desde el púlpito? Why is it so difficult sometimes to understand such an easy message from the pulpit? ¿Por qué no podemos comprender las cosas tan fáciles que nos están diciendo? Why can't we understand things so easy as they're telling us? Muchas veces nos las explican solo con peras y manzanas, Many times they explain it to us so easy, a tal forma que nosotros podemos comprender lo que le están diciendo. in such a way that we can understand what they're saying. Pero nuestras mentes son nubladas. But our minds are clouded. Nuestras mentes son llevadas a tal forma que no podemos comprender nada. Our minds are in such a way that we can't understand Mira el something. versículo 53. Look at verse 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides with me, and I in him. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sorry, whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. ¿Qué? What? Es lo mismo que les había dicho anteriormente. It's the same thing he said before. Y usted va a decir, pero ¿por qué esto mismo? Why is he saying the same thing?
Hay muchas cosas que no las podemos entender. There's many things we can't understand. ¿Por qué Cristo no quiso responderles esta pregunta? Why didn't Christ want to answer the question? Y la pregunta es porque Él no quería que entendieran lo que Él estaba haciendo. The reason is he didn't want them to understand. Él escondió la verdad de la multitud. He hid the truth from the multitude. Y nosotros decimos, pero ¿cómo, hermano? And we say, well, how, brother? ¿Cómo Jesucristo pudo hacer eso? How could Christ do that? ¿No era Él el maestro por excelencia? Was he not an excellent teacher? Sí. Yes. Pero Dios planeó en una eternidad pasada no salvar a todos. But God planned in eternity past not to save everyone. Y es necesario de que eso se cumpla. And it's necessary that that be fulfilled. Por eso esa doctrina del totalismo cristiano, That's why the doctrine of totality in Christianity, donde todos vamos a ser salvos en algún día, when everybody thinks everyone's going to be saved es una someday, herejía en las escrituras. it's heresy in the scriptures. No podemos creer algo como esto. We cannot believe something like that. Cristo planeó salvar a uno y condenar a otros. Christ planned to save one and condemn another. Y ese es el problema que tenemos en muchas iglesias ahora en día. That's the problem in many churches today. A nosotros nos parece que buscando buenos pastores, We think we're looking for a good pastor, pastores que expliquen muy bien las escrituras, a pastor that explains the scriptures really well. personas estudiadas hasta con un doctorado, Pastors who are studied and have maybe a doctorate. que sepan muy bien la palabra. Maybe they know the Word of God really Las well. personas van a venir rendidas a los pies de Cristo. The people are going to come and bow themselves to Christ. Tú estás viendo, el maestro de maestros les está enseñando a estos hombres. You're seeing the teacher of teachers teaching these men. Pero estos hombres no podían comprender. They couldn't understand. Estos hombres creían de que Cristo les estaba dando su cuerpo para que lo devoraran. They thought Jesus was physically giving his body to eat. Así sucede en la vida cristiana. That happens in the Christian life. No, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Many are called, few are chosen. Grandes multitudes andaban detrás de Cristo, pero no todos creían en Él, dice Juan. Great multitudes saw Christ, but not everybody believed in him. Y a John says. muchos de ellos el Evangelio se les fue escondido para que no creyeran. And to many, the gospel was hidden, so they didn't believe. Vamos por un momento a Marcos capítulo 4. Let's go to Mark 4 just for a second. Yo quiero que mires cómo Jesús se lo dijo a sus discípulos. I want you to see how Jesus told his disciples. Marcos capítulo 4, versículo 10. Mark 4 and verse 10. Aquí está Jesús con este problema del sembrador. Here is Jesus with the problem of the parable of the sower, Jesús está utilizando una analogía común y corriente en el pueblo de Israel. using a natural analogy amongst the Jewish people. Y él empieza a hablar de un hombre común y corriente que sale a sembrar las semillas. Talking about an ordinary man who goes out to sow seed. Pero sus discípulos, que eran sus discípulos, no comprendieron. But his disciples didn't understand. Y tampoco las multitudes que estaban detrás de The él. multitudes didn't understand. Así que cuando Cristo llegó a solas, When Jesus began to come, when he came with his disciples, la pregunta salió. the question came out. Versículo 10. Verse 10. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores juntos con los 12 le preguntaban sobre la parábola. A ustedes, les dijo Cristo, les ha sido dado el ministerio del reino de Dios. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Says in verse 10 of chapter 4 of Mark, and when he was alone and those around him with the 12 asked him about the parables, and he said to them, to you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside everything is in parables. Ahora mira el versículo 12. Look at verse 12. Para que viendo, vean pero no perciban. Y oyendo, oigan pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados sus pecados. So that they may indeed see, but not perceive, and may indeed hear, but not understand, lest they should turn and be forgiven. Tú puedes ver un texto como este tan fuerte escrito en medio del libro de Marcos. You can see a text like this, very strong, written here in Mark. ¿No que Cristo vino a morir por todo el mundo?
Aren't we supposed to believe Christ came to die for the whole world? Marcos está diciendo en las palabras de Cristo. Mark is saying is recording the parable of Jesus. Hay muchos que escucharán el evangelio pero no creerán, There's many who will hear the gospel and not believe. porque sus ojos o sus oídos espirituales no han sido Their abiertos. spiritual ears are not open. Hay muchos que verán lo que está sucediendo pero no creerán, There's many who are going to see but never believe. porque sus ojos espirituales siguen ciegos. Because the spiritual eyes are blind. Si en verdad Dios se complace en que no todos los impíos mueran, If God doesn't want all of the wicked to die, pero en su soberanía Él decidió no salvar a todos. sorry, it's true, God does not delight in the death of the wicked, but in His sovereignty, He chose not to save everyone. Esto es terrible de comprender. That is terrible to understand. Tú no puedes tomar este texto de las Escrituras y ponerle otro contexto. You can't take this text of the scripture and put another context. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Jacob I loved, and Esau I hated. Dios es soberano en la salvación de los seres humanos. God is sovereign over the salvation of humanity. Él decide a quién mostrar su gloria y a quién esconderla. He chooses who to show His glory and who to hide it from. Muchas veces, hermanos, es difícil decir esto. Many times it is very difficult to say this. Muchas personas vendrán a la iglesia y cantarán los mismos signos que todos cantamos. Many come to the church and sing the same hymns as everyone else. Leerán las mismas palabras que todos leemos. They read the same words as everyone else. Oirán la misma predicación que todos oímos. They hear the same preaching that everyone hears. Pero muchos no entenderán. But many don't understand. Muchos no comprenderán lo que el pastor está predicando desde el púlpito. Many don't understand what the preacher's preaching in the pulpit. No se les es revelada la palabra. Not revealed to them. No importa cuántos mensajes oigan. Doesn't matter how many messages they hear. No importa quién se para en el púlpito a It predicar. doesn't matter who stands in the pulpit to preach. No importa si es un hombre fácil de palabras. It doesn't matter if it's a man with easy words. No importa si es un hombre dotado, inteligente. It doesn't matter if it's an intelligent man or really educated. El único que puede salvar la vida de los suyos es aquel que vino y murió por ellos en la cruz del Calvario. The only one who can save the life of his own is the one who came and died for them on Calvary's cross. Yo quiero que pienses en la historia bíblica. I want you to think in the biblical story. Durante la historia bíblica, Dios ha decidido a quién llamar y a quién dejar fuera. Through the biblical history, God has decided who to call and who not to. ¿Por qué en los siglos postreros las cosas tendrían que cambiar? Why would things be different now? Si Dios es un Dios que no cambia. If God is a God who doesn't change, Él planeó las cosas antes de la fundación del mundo. He planned things before the foundation of the world. Y de la misma forma tienen que In the cumplirse. same way, they must be fulfilled. Piensa por un momento. Think for a moment. A veces yo miro en la mañana la predicación Sometimes I see here in the morning in the preaching, y ahí está la invitación. Ven y preséntate a los servicios de adoración. here is the invitation, come and present yourself in the services of worship. Atiende a los servicios que Dios te ha dado para que crezcas, Attend the services that God has given you that you would grow, para que vayas creciendo espiritualmente en las Escrituras. so that you'll grow spiritually in the scriptures. Pero tú decides quedarte en casa. But you decide to stay home. Tú decides hacer muchas cosas menos esta. You decide to do many things except this. Como decía el hermano ahora en la mañana, muchos deciden ver el Super Bowl que venir a la iglesia. Like the brother said in the morning, many want to see the Super Bowl rather than come to church. Y nosotros podemos decir, hermano, en realidad, ¿qué pasa con esta gente? We could say, what's going on with these people? Están apostatando a la fe. They're apostates of the faith. Sí. Yes. Fueron llamados a creer, pero siguen metidos en su incredulidad. They were called to grow and they stay in their unbelief. Jesucristo dijo, yo soy todo lo que ustedes necesitan. Jesus says, I'm everything you need. En el momento que nosotros venimos a Cristo, In the moment we come to Christ, las prioridades de nuestras vidas tienen que cambiar the completamente. priority of our life must change. Todo aquello que era más importante en mi vida Everything that was important in my life tuvo que ser desplazado y tirado afuera
para poner a Cristo en medio. must be removed and thrown out, and Christ must be center. Cristo tiene que ser lo principal en mi vida. Christ must be the principal part of my life. Ahora, yo conozco muchos hermanos que se nombran reformados I know many brothers who call themselves Reformed. y dicen, yo soy reformado. And they say, oh, I'm Reformed. Si Dios quiere me va a salvar y si Dios no quiere no me va a salvar. If God wants, He'll save me. If not, He won't save me. Sí, Yes, puede que sea cierto lo que tú estás diciendo. that could be true. Dios es soberano en la salvación. God is sovereign in salvation. Pero en la soberanía de Dios, Dios es soberano y nosotros somos responsables. And in the sovereignty of salvation, God is sovereign and we are responsible. Las iglesias reformadas tienen que saber que la soberanía de Dios es sobre todo. The churches, Reformed churches, must know that God is sovereign over all things. Hay una línea tan fina en la reforma There's a thin line in the Reformation que muchas veces nosotros la cortamos y nos saltamos al otro lado del borde. that many times we cut the line and jump across. A eso muchos teólogos le llaman hipercalvinismo. They call that, many call it hyper-Calvinism. Personas que desean se quedan en sus casas sentadas esperando que Dios los salve. The people who sit at home and say, well, I'll just wait till God saves me. Pero aún el Espíritu Santo tocando sus vidas diciéndole, vamos a la iglesia. The Holy Spirit calling them and saying, come to church. Ellos deciden hacer lo segundo. They sit. Ahora nosotros podemos pensar como pastores acá, We could think about pastors like this here. y yo sé que lo pensamos así, tuvieron quizás alguna emergencia. Maybe they had an emergency. Pero en verdad es que ellos no quieren complicarse sus vidas. But they don't want to complicate their lives. No comprendieron el llamado a venir y estar presente. They didn't understand the call to come and be present. Ahora, los teólogos le llaman hipercalvinismo, The theologians call it hyper-Calvinism, pero en realidad lo que son personas incrédulas, but many times it's just an unbeliever. que todavía no les ha amanecido la luz de Cristo. They haven't seen the light of Christ. Siguen viviendo en tinieblas. They are living in darkness. Sus vidas están enfocadas en todo aquello que no es Cristo. Their life is focused on everything that's not Christ. Niegan su fe. They deny their faith. Viven como impíos. They live like wicked. Actúan como They impíos. act like the wicked. Y niegan al Cristo que vino a dar su vida por ellos. They deny Christ who came to give his life for them. El Hijo de Dios tiene que ser disciplinado. The sons of God must be disciplined A atender a cada uno de los servicios que el Señor ha puesto en su iglesia. to assist the services that God has placed in his church. Nosotros lo podemos ver en el texto. We can see it in the text. El que cree en mí hace las obras que yo le diré. The one who believes in me does the work that I've given him to do. Vamos por un momento al versículo 56. Look at verse 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. The one who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. El que cree en mí y come permanece en mí y yo en él. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Nosotros sabemos unos capítulos más adelante. We know a few chapters later. Jesucristo especifica qué es permanecer. Jesus defines what it means to abide. En la Biblia que estamos utilizando dice sarmientos. The Bible that they're using in Spanish says, Sarmientos, como ramas. Branches, sorry. Pero en la Biblia, en la Reina Valera dice pámpanos. And the other one says another word for branches. La palabra dice pámpanos. The word says branches. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. The vine and the branches. And he says, I'm the vine, you're the branches. Cuando nosotros miramos, los pámpanos no pueden subsistir sin la vid. When we see the branches cannot exist without the vine. Tú no puedes ver pámpanos sembrados en cualquier lado, o más bien dicho, colgados en cualquier lugar. You can't see branches growing without a vine. Es necesario de que la vid esté proveyendo todas las enzimas para poder crecer. Necessary that the vine is giving all things to the branches so they can grow. Es necesario de que la vid esté proveyendo todo lo que necesitan para dar buenos frutos. It's necessary that the vine's giving everything to the branches so they can produce fruit. Y luego nosotros preguntamos, ¿por qué estos hermanos en realidad no pasan del mismo lugar? And we say, why don't these brothers not grow? La respuesta Cristo la está dando en este texto. Jesus is giving the text here. No permanecen en mí. They don't abide in him. No están unidos a la vid verdadera. They're not united
united to the true vine. Ellos quieren subsistir por ellos mismos. They want to exist on their own. Aunque dicen creer en Él, no viven por Él. Even though they say they believe in him, they don't believe in him. Los cristianos somos llamados a vivir y a sustentarnos de todo lo que Él provee a nuestras vidas. Christians are called to live and be satisfied with everything he gives us. Nosotros solamente somos pámpanos. We are only branches, Pámpanos que damos frutos. but we're branches that give fruit. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que estar pegados a la vid. But so that this happens, we must be in the vine. Quiero que vayamos por un momento a Juan capítulo 15. Go really quick to John 15. Quiero que mires cómo Cristo lo explica en este I texto. want you to see how John explains it in this text. Juan capítulo 15. John 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. We're going to read from verse 1 to 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no dé fruto lo quitará, y todo el que dé fruto lo poda para que dé más fruto. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. Ahora mira el versículo 6. Look at verse 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se quemará. Verse 6 says, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Esto tiene que ser un llamado a la iglesia. This must be a calling to the church. Somos llamados no solamente a creer en Cristo, We're called not only to believe in Jesus, sino a vivir por Cristo. but to live for Christ. Nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar enfocado completamente en Él. The mind and heart must be fully set on him. Nuestra vida tiene que correr alrededor de Él. Our life must revolve around him. Antes de venir a Cristo, muchos pensábamos que éramos el sol del universo. Before we came to Christ, we thought we were the son of the universe. Cuando nosotros venimos a Cristo, But when you come to Christ, nos damos cuenta que solamente éramos planetas que rodeábamos al sol. you understand we're only planets that go around the sun. Él es lo más importante en nuestras vidas. He's the most important in our life. Él tiene todo lo suficiente para que nosotros podamos subsistir. He has everything that's sufficient for us to subsist. Como iglesia debemos de saber de que Él es la vid verdadera y nosotros solo somos pámpanos. As a church, we should understand He's the vine, we're the branch. Debemos de acogernos al llamado que Dios nos hace. We must follow the calling God's given. Aprovechar los medios de gracia que Dios nos ofrece para crecer en su iglesia. Take advantage of the means of grace that God has given to His A church. estar dispuestos a vivir continuamente para la honra y gloria de Dios. To be ready to live for the glory and honor of Christ. Yo creo que Cristo especificó muy claro lo que Él trataba de decirle a estos hombres. Christ was specific to what He wanted to say to these people. Pero la verdad fue oculta a ellos para que no creyeran. But the truth was hidden so they didn't believe. Como dicen Marcos, para que no creyeran y fueran perdonados sus pecados. Mark says so that they didn't believe and their sins were forgiven. Ahora, ¿qué debemos de hacer? What should we do? ¿Solamente debemos de dejar de que Dios salve a los que Él quiere salvar? Should we just stop and let God save those who He's going to save? El llamado es ir y predicar el evangelio por todo el mundo. The calling is to go and preach the gospel to the world. No
importa la raza, no importa el lugar donde nosotros estemos. It doesn't matter the race or the place where we are. El evangelio de Cristo tiene que ser predicado. The gospel of Christ must be preached. El hombre tiene que creer que está perdido sin Cristo. Man must believe that he's lost in Christ. El hombre tiene que comprender de que no hay nada mejor que Cristo en nuestras vidas. The man must believe there's nothing that can save him outside of Este Christ. es un llamado que continuamente nosotros tenemos que hacer a los impíos. This is a calling we must constantly give. Tus pies van caminando rápidamente a un camino de perdición. Your feet are going down the way of destruction. Amigo que estás entre nosotros en esta tarde. The one who's here this evening doesn't know Christ. El llamado de Cristo es para que tú seas parte. The calling of Christ that you would be part. Para que seas parte del cuerpo por el que Él vino a morir. So that you would be part of the body which he died for. Jesús dice en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Jesus says in verse 48, I am the bread of life. Él es el único que puede levantar tu vida del pecado inmundo en el que te encuentras. He's the only one that can raise your life from sin and the sin of the world that you find yourself in. Como dice Pablo, Él es el único que te puede levantar de tu muerte espiritual. Paul says he's the only one that can raise you from a spiritual death. Jesucristo dice en el 51, el que come de este pan vivirá para siempre. Jesus says in 51, the one who eats of this bread will live forever. En el momento en que tú crees en Cristo, empiezas a disfrutar de las mieles celestiales. The moment that you believe in Christ, you'll enjoy the honey from heaven. Muchos miramos el cristianismo, sí, yo necesito ir a la iglesia porque algún día voy a estar en el cielo. Many look at church and they say, oh, I need to go to church because one day I'll go to heaven. Jesucristo dijo desde el momento en que nosotros creemos en Él, Jesus said the moment we believe in him, nosotros empezamos a disfrutar de Él. we enjoy him. Ahora seguimos leyendo el versículo 51. Verse 51 says, Él dio su vida por ti. he gave his life for you. Juan lo dice de una forma seca en este texto. John says it very clearly, very calm in this text. Mi carne. My flesh. Es como diciendo Jesucristo se encarnó. It's like Jesus saying he's been incarnate. Yo sé, a ti te viene un texto como Juan capítulo 1 versículo 14. I know John 1:14 comes to your Y mind. aquel verbo se hizo carne. The verb became flesh. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. See his glory as the only glory from the Father. Lleno de amor y de verdad. Full of truth and life. El creador del mundo vino a este mundo. The creator of the world came to this world. Y se vistió la ropa de hombre común y And corriente. he dressed himself as a man. Y vivió una vida como todos nosotros. He lived him like each one of us. El autor de Hebreos dice, pero sin pecado. But the author of Hebrews says without sin. Él fue el Dios perfecto que se encarnó en la persona de Cristo. Perfect God incarnate in Christ. Y cumplió la ley a su perfección. Fulfilled the law to perfection. Ahora Él como sacrificio perfecto vino delante del Padre. Now as a perfect sacrifice he comes before the Father. Se ofreció en pago por tu vida. He offered himself as a payment for your life. Él dio su vida para que tú tuvieras comunión con el He Padre. gave his life so you'll have communion with the Father. Esta es una gran esperanza para todos aquellos que todavía no conocen a Cristo. This is a great hope for the one who doesn't know Christ. El Dios eterno se hizo The hombre eternal God became man. y murió por ti en la cruz. He died for you on Calvary's cross. Y ahora te dio vida y vida en abundancia. Now he gave you life and life in abundance. Me encantan unos versículos anteriores a Juan capítulo 1 versículo 14. I love a few verses before John 1:14. Dice Juan, a lo suyo vino. He said he came to his own. Y luego Juan dice, pero los suyos no lo And he said, recibieron. but his own didn't receive him. Su propio pueblo lo despreció. His own people rejected him. Su propio pueblo lo echó fuera. They rejected him and sent him out. Pero ahora en el versículo 12 nosotros tenemos una gran confianza. En But el it- versículo 13. In John 1:12 and 13 we have a great hope. Mas a todos aquellos que le recibieron, To all who did receive him, mas a todos aquellos que creyeron en él, who believed in his name, mas a todos aquellos que sus oídos han sido abiertos, the ones who their eyes have been opened, mas a todos aquellos que sus ojos han podido ver la gloria del Rey. to everyone who could see the glory of the King. A estos se les dio la oportunidad de ser llamados hijos de He Dios. gave the authority to be called, the right to be called children El of God. llamado de Dios para cada uno de nosotros es que vengas al The Hijo. calling for each one of you, you come to the Son. ¿Recuerdas?
Remember? El Padre te arrastra al Hijo para que tú seas salvo. The Father brings you to the Son so that you'll be saved. Él ofreció a su Hijo en sacrificio perfecto para salvar tu vida. He offered His Son as a sacrifice to save your life. El Dios eterno que vino un día y murió en la cruz del Calvario. The eternal God came one day and offered Himself. Me encanta cómo lo pone en Pablo, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 15, 3 y 4. I love how Paul speaks about it in 1 Corinthians 1:15. Este es el evangelio que nosotros predicamos. This is the gospel that we preach. El único que puede salvar a los perdidos. The only one who can save the lost. Que Cristo murió por pecadores. That Christ died for sinners. Como estaba escrito en la palabra. As it's written in the Word of God. Que fue sepultado. He was buried on the... Pero que resucitó al tercer But día. third day He rose. Ahora mira a Esteban hablando. Now see Stephen speaking. Ahora se encuentra a la diestra de Dios Padre. Now he says the heavens opened up and he's standing at the right hand of God. Vuelve Pablo en Filipenses 2. You remember in Paul in Philippians 2. Esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. He's seated there until all his enemies are subjected to his feet. El llamado de Cristo es pronto para tus oídos en esta tarde. The calling of Christ is heavy urgent for you this evening. Ven, acércate a Él. Come to Him. Pídele a Él que abra tus ojos espirituales. Ask Him to open your spiritual eyes. Que la palabra de Dios pueda entrar por tus oídos y That transforme tu the vida. Word of God would enter through your ears and transform your heart. Muchos yo sé que van a salir de este lugar diciendo, pero ¿de qué habló ese hombre en el púlpito? Many are going to leave this evening and say, what did he even say in the pulpit this evening? Nosotros como iglesia estaremos orando por ti. The church is going to pray for you. Nosotros estaremos orando porque un día tú vengas y te arrepientas delante de tu We're going Creador. to pray that you'll come and repent before your Creator. Para que ofrezcas tu vida como sacrificio vivo delante de So Él that you would también. offer yourself as a living sacrifice before Him. Dios no quiere que nadie se pierda. God doesn't delight in the death of the Es wicked. más, dice la palabra en el libro de Pedro, Él es paciente, He says in the book of 1 Peter, He's patient, esperando de que todos se arrepientan y vengan a Él. waiting for them to repent and come. El arrepentimiento no solamente es un llamado para algunos, The repentance isn't just a calling for some. el llamado es para todo aquel que oye el Evangelio. It's for everyone who hears the gospel. Ahora, estos hombres salieron de la misma forma como estaban. These men left the same way they came in. Apostataron a la fe. They left. Negaron lo que Cristo les había They explicado. denied what Christ had taught. En el próximo mensaje nosotros vamos a ver la reacción de la multitud In the next sermon, we're going to see the reaction of the multitude y cómo muchas personas reaccionaron a la predicación del Evangelio. and how many reacted to the preaching of the gospel. Así que el llamado en esta tarde es que sigamos, The calling this evening is that we continue. de que avancemos en el camino que Dios nos ha trazado. We advance in the way that God has set for us. Dejemos las cosas fútiles de este mundo y vivamos para That Él. we would leave the useless things of the world and follow Him. Que su nombre sea exaltado en el corazón de cada uno de nosotros. That His name would be exalted in the heart of each one of us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por su infinita misericordia. Gracias, Padre, porque aún no siendo merecedores de tanta gracia, Señor, usted vino a este mundo a morir por pecadores como nosotros. Pedimos, Señor, en su infinita misericordia, que su Espíritu, Señor, siga guiando nuestras vidas. Las personas que han podido oír su palabra en esta tarde y que todavía no le conocen, usted abra sus oídos, Señor. Usted abra sus ojos, Señor, para que puedan ver la gloria suya, Señor. Gracias le damos. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Amen, brother. Thank you. Gracias, hermano.